13, versículo 24 al versículo 30. Les refirió otra parábola el Señor Jesús, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los cosechadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Tenga su Biblia abierta, por favor, porque vamos a continuar ahí en Mateo capítulo 13. Déjeme decirle que esta parábola del Señor Jesucristo es una parábola que habla específicamente de juicio. ¿De qué habla? De juicio. Por eso quiero exhortarles esta noche a prestar atención, mucha atención. La Biblia nos revela y nos enseña que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso, más que una frase, es una frase que representa una realidad. Jesucristo es el Rey y Señor de todo lo que existe, de todo lo creado. Eso significa Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso significa cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, después de resucitar: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice la palabra de Dios que del Señor es la tierra y su plenitud. El profeta Daniel dijo que el Altísimo reina en el gobierno de los hombres. Dios es el Señor, es soberano. Él gobierna y está en control del universo que Él creó, de todas las cosas y de cada asunto, no solamente de las naciones, sino también en cada asunto de nuestras vidas. Él está en absoluto control. Y como Rey y Señor y gobernante, Él permite que la maldad todavía exista en la tierra y en el universo. Él permite también que el diablo, Satanás, se mueva con cierta libertad. No tiene completa libertad. El diablo solamente puede moverse en el espectro donde Jesucristo se lo permite. Recordarán cuando Satanás quiso destruir a Job, le tuvo que pedir permiso a Dios. Y Dios le dijo: está bien, yo te permito que lo toques, pero no te permito que le saques la vida, que le quites la vida. Te permito que envíes tribulación sobre él, te permito que envíes enfermedad sobre él, te permito que envíes problemas y dificultades sobre él, pero no te permito que le quites la vida. Y así fue la historia de Job. Sufrió un montón de calamidades, pero cada una de esas cosas que él padeció, Dios estaba en control. Y porque él fue fiel, Dios lo restauró de todo lo que había perdido, porque Dios está en control. Pero Él permite que la maldad exista todavía y permite que el diablo tenga cierta libertad y moverse con cierta libertad en el mundo, lo cual nosotros lo vemos con nuestros propios ojos. Pero esto solamente va a ser así hasta la segunda venida de Cristo.
Cuando el Señor Jesucristo vuelva montado en caballo blanco como el Rey, el que viene a juzgar, el que es la verdad y es verdadero, Él vendrá a terminar con el gobierno del anticristo en la tierra después de la gran tribulación. Y Cristo mismo en la tierra, en su segunda venida, atará al diablo Satanás y quedará encadenado por 1000 años. Y el Señor Jesucristo reinará en la tierra por 1000 años, aunque aún permanecerá en ese tiempo la maldad en la tierra, porque habrá personas que aún con Cristo en el mundo no se convertirán, pero tendrán que obedecer, porque toda lengua lo confesará y toda rodilla se va a tener que doblar ese día. Hasta el día del juicio final. El día del juicio final es final de un tiempo, el que vivimos nosotros, de un tiempo donde la maldad convive con el bien, donde el reino de Dios convive con el reino de las tinieblas, pero después del juicio final, eso se terminará y el reino de Dios abarcará todo el universo y todo el planeta. Es más, a partir de ese momento tendremos cielos nuevos y tierra nueva. La Biblia habla de todo esto que estoy hablando, no estoy inventando. La Biblia enseña todo esto. El Antiguo Testamento habla de esto. Y el Nuevo Testamento habla de esto que estoy hablando. Incluso el Nuevo Testamento habla algo que el Antiguo no reveló, que es el tiempo de la iglesia. El tiempo del reino de Dios ahora, en nuestra época, mientras el Rey Jesucristo está ausente. La Biblia habla de todo esto. Pero escuchen, este tiempo que vivimos nosotros ahora, que se llama el tiempo de la gracia, que se llama el tiempo de la iglesia, la época de la iglesia, no estaba revelado, no está revelado en el Antiguo Testamento. Por eso cuando los judíos pensaban en la llegada del Mesías, ellos pensaban en la venida del Hijo de Dios, un rey, montado en un caballo blanco, con ejércitos celestiales, para destruir el mal y destruir a todos los pecadores. Y establecer un reino de amor, bondad, paz y justicia en todo el universo. ¿Y por qué los judíos esperaban ese Salvador? Esperaban esa clase de rey que viniera del cielo, porque eso era lo que decían los profetas del Antiguo Testamento. Cuando el reino de Dios venga a la tierra, Dios va a quemar con fuego a todos los incrédulos. Dios va a destruir a todos los pecadores y va a levantar a su pueblo. Dios va a establecer su reino, va a destruir a Satanás y va a restablecer la justicia en todas las naciones. Todo el Antiguo Testamento, las profecías que hablaban acerca del reino de Dios, decían que cuando el reino de Dios viniera, el mal y los malvados serían todos destruidos. ¿Cuántos me van siguiendo? Y los discípulos de Cristo eran judíos. Por eso cuando Jesucristo hablaba que Él tenía que morir, ellos decían, ¿cómo? No entendemos. Y la gente le preguntaba al Señor, pero si la Escritura no dice que el Mesías tiene que morir. Claro, el Antiguo Testamento lo que no revelaba era que en la primer venida del Mesías, en la primer venida de Cristo, el pueblo de Dios iba a rechazar a su rey. Y así fue. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No había pasado 1 año y medio de ministerio de Cristo en la tierra cuando los judíos ya lo habían rechazado como su rey. No lo querían como Salvador, no lo quisieron como su rey, no lo quisieron como su Mesías. Y a partir de ese año y medio, los líderes judíos hacían planes para matar a Jesucristo. Los discípulos eran judíos, entonces ellos también esperaban. Y esperaban dos cosas. Esperaban que el reino de Dios se estableciera, que el Rey del cielo viniera, y lo segundo que esperaban, que cuando venga el Mesías, sean destruidos todos los pecadores. Porque eso
dice el Antiguo Testamento. Y ellos lo esperaban. Lo esperaban. Por eso Juan el Bautista no entendía el ministerio de Jesús. Porque Jesús no vino con una espada a cortar cabezas. Juan el Bautista dijo, el hacha está puesta en la raíz de los árboles, ¿se acuerdan? El que no se arrepiente será cortado. Los pecadores serán cortados al fuego del infierno. Y viene Jesús y se va a comer con los pecadores. Viene Jesús y atiende a las prostitutas, recibe a los funcionarios corruptos del gobierno, era amigo de pecadores, de ladrones, de mafiosos, de homosexuales, era amigo de los pecadores. Y Juan, en un momento, Juan el Bautista le mandó a preguntar si era él el que iba a venir o iba a venir otro. Porque no entendían como judíos cómo este puede ser el Salvador que en vez de estar destruyendo pecadores, está salvando pecadores. No se supone que Dios va a salvar pecadores. Dios tiene que salvar a Israel y destruir a todos los pecadores, porque eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Y más que los discípulos veían cómo los judíos lo rechazaban a Cristo. Cristo predicaba, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, crean el Evangelio, y el pueblo, su pueblo, lo rechazaba. Y esto creó un conflicto en la vida de los discípulos, porque ellos creían que Jesús era el rey. Ellos creían que Cristo traía el reino de Dios a la tierra, pero ellos no entendían qué va a pasar ahora que nuestro pueblo lo está rechazando. ¿Qué va a pasar con el reino de Dios en la tierra si nuestro pueblo está rechazando a su rey? ¿Qué va a pasar? Entonces, los discípulos, confundidos, necesitan una explicación de lo que va a pasar. Lo que el Antiguo Testamento no le enseñó, Jesucristo se los enseñó en 7 parábolas en Mateo capítulo 13, para que ellos entiendan cómo iba a ser este tiempo cuando el rey había sido rechazado. El reino iba a ser pospuesto hasta su segunda venida. Mientras tanto, entre la primera venida y la segunda venida de Cristo, ¿qué iba a pasar? Los discípulos no sabían qué iba a pasar. Entonces Jesucristo les explica con 7 parábolas. La primera que vimos el domingo pasado, la parábola del sembrador. Ellos estaban sorprendidos. Porque en la parábola del sembrador Jesús le dijo, yo vine a sembrar la buena semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y la semilla cayó en 4 terrenos diferentes. 4 clases de personas escuchan la palabra de Dios. Y Jesucristo le dijo, en este tiempo va a pasar esto. Ustedes tienen que saberlo, porque ustedes van a predicar mi evangelio. Ustedes van a predicar este mensaje. Ustedes van a llevar el mensaje hasta el último en la tierra. Ustedes tienen que saber esto. La gente que va a escuchar el mensaje, hay 4 clases de personas que van a escuchar el evangelio. Primero, las personas que lo van a oír, le va a entrar por una oreja y le va a salir por otra. Porque el diablo les va a robar la palabra. Porque no tienen interés. Porque son indiferentes, porque no les importa la eternidad, porque no les importa qué va a ser de sus almas, porque no tienen preocupación por su vida espiritual. Escuchan la palabra, pero el diablo se las roba. Y va a haber otra clase de gente. Va a haber gente que va a escuchar el mensaje de ustedes y van a recibir la palabra y van a saltar de alegría y van a dar gritos de júbilo y van a cantar y saltar en medio de la congregación, pero van a durar poco. Porque cuando venga la prueba y vengan las luchas, no va a quedar ninguno de ellos. Se van a rajar del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron dentro del reino de Dios. Nunca creyeron de verdad. Pero va a haber otra clase de gente. Es gente que va a escuchar la palabra, la va a recibir con gozo y que va a dar fruto, pero van a estar tan preocupados por conseguir cosas de este mundo, tan afanados por las cosas que este mundo ofrece, que ese afán, ese deseo de riqueza, de prosperidad y de bienestar va a ahogar la palabra
ellos tampoco van a dar fruto ninguno. Ellos van a quedar fuera del reino también. Van a dejar el reino de Dios, porque nunca estuvieron adentro. Pero ya para esta época, para este momento, imagínate, los discípulos eran todos futuros predicadores. Y que venga un maestro y te diga, muchachos, ustedes tienen que ir a predicar, ustedes tienen que ir a enseñar. Pero quiero decir una cosa, el 75% de la gente que va a escuchar no va a creer. Vayan a predicar. ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo!, ¿no? Como Isaías capítulo 6. Dice Isaías, oí la voz del Señor que dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué tengo que decir? Decirle que se arrepientan. ¿Hasta cuándo? Y decirle que se arrepientan hasta que todo esté destruido, porque no se van a arrepentir. Lindo ánimo para el predicador. Pero Jesucristo le dice a sus discípulos, pero hay otra clase de gente. La cuarta, esa gente que su corazón es como una buena tierra. Ellos escuchan la palabra, reciben la palabra y esa gente da fruto de salvación a 60, a 100, a 60 y a 30 por uno. Cosecha milagrosa. ¿Por qué? La cosecha común de esa época era 7,5%, 7,5 por uno. Se cosechaba en esa época y era una buena cosecha 7,5 por uno. Jesucristo dice que los hijos de Dios son los que reciben la palabra y van a dar fruto 100 por uno. Va a haber cosecha abundante, milagrosa de salvación en esas personas, pero no son la mayoría. Entonces los discípulos decían, bueno, ok, lo entendemos, no todos van a recibir el evangelio, no todos van a creer. Entonces los tres, esas tres clases de gente que van a escuchar y que van a rechazar el evangelio, ¿cuándo los vas a reventar? ¿Cuándo los vas a destruir? ¿Para cuándo los vas a prender fuego a todos esos? Usted dirá, pastor, no, ¿cómo sabe usted que los discípulos pensaban eso? ¿Cómo sé? Porque la Biblia dice. Jesucristo quiso entrar a una ciudad de Samaria y esa gente de Samaria no le permitió a Jesús entrar en la ciudad. No quisieron, lo echaron. No, que no entre este predicador acá, que no entre. Y Jacobo y Juan vinieron a Jesús y dijeron, Señor, sí muchachos, ¿qué? ¿Querés que oremos para que caiga fuego del cielo y los queme a todos? Porque ellos estaban convencidos cuál era el final de los pecadores, el final de los que rechazan a Cristo, en la condenación, el castigo y ser quemados con fuego. Por eso ellos decían, ¿querés que oremos para que les caiga el fuego ahora? Oramos, porque así es el reino de Dios. El que cree será salvo y el que no cree será condenado. Y Jesucristo los retó, los reprendió. Dijo, ustedes no saben de qué clase de espíritu son. Yo no vine a perder las almas, yo vine a salvar las almas. Pero claro, ellos esperaban juicio ya. 4 clases de personas, una sola recibe y acepta el evangelio, los otros 3, guadaña. Juicio ya. Y Jesús le dice, no, escuchen esta parábola. La parábola del trigo y la cizaña. Y Jesús le explica en esta parábola, escuchen, ¿qué va a pasarles a las personas que rechazan el evangelio de Jesucristo? Y comienza contando el Señor una historia. El reino de los cielos, el gobierno de Dios en este tiempo, no va a ser como ustedes piensan. ¿Qué tiempo? Este tiempo, el que vivimos nosotros, el tiempo de la iglesia. Esto estaba oculto en el Antiguo Testamento. Ahora yo se los voy a revelar, le voy a explicar qué va a pasar. Hasta mi segunda venida le voy a explicar lo que va a pasar. ¿Cómo va a ser el reino de Dios en la tierra? Bueno, el reino de Dios en la tierra va a ser como un hombre que siembra buena semilla en su campo. Su campo, no era campo alquilado, era su campo. Y siembra buena semilla, no semilla mala ni berreta, buena semilla.
Este hombre tenía empleados que trabajaban a su servicio y lo ayudaban a preparar la tierra y a sembrar semilla, y lo iban a ayudar. Eran empleados que trabajaban para él, luego para levantar la cosecha. Por eso el hombre del campo, el dueño del campo, era hombre rico, tenía empleados que trabajaban para él. Estos empleados trabajaban mucho, por supuesto en la noche había que dormir y descansar para levantarse temprano en la mañana y seguir trabajando en el campo. Pero mientras los trabajadores dormían, un enemigo, alguien que no lo quería, al dueño del campo, vino y sembró cizaña juntamente con el trigo. Donde estaba el trigo sembrado, sembró semillas de cizaña. Eso pasaba en esa época, hermanos. Cuando alguien le tenía bronca a su vecino, escuchen, cuando alguien le tenía bronca a su vecino, ¿saben qué hacía el vecino enojado? Esperaba que el vecino se durmiera, iba y le sembraba cizaña en el campo. Los romanos habían hecho una ley para castigar esa clase de delito. No se podía hacer, pero lo hacían. Pasaba eso. Y el problema con la cizaña es que la cizaña, mientras está creciendo a la par del trigo, son muy parecidos, casi iguales, hasta el tiempo que están maduros. Cuando están maduros se nota que el trigo brilla como el oro, que es dorado, y la cizaña es más bien opaca y grisácea. Se levantan ellos después de un tiempo y ven que en el campo hay cizaña. No, eso no los llama la atención en sí que haya cizaña, porque siempre alguna cizaña se levantaba en medio de un campo donde se sembró trigo. El problema era que había tanta cizaña como tanto trigo había. Entonces ellos se sienten indignados, se ponen en el lugar del patrón por el daño que su patrón estaba recibiendo. Se dan cuenta que hay cizaña y hay trigo al mismo tiempo y ellos quieren arrancarlo. Y el patrón le dice, no. El dueño del campo le dice, ¿qué? No. Esperen. Esperen que todo crezca y cuando esté todo maduro, entonces sí, vamos a arrancar la cizaña y la vamos a quemar en el fuego. Y vamos a cosechar el trigo y lo vamos a guardar en mi granero. Pero todavía no arranquen nada, tengan paciencia, esperen. ¿Qué significa esta historia? Si la historia quedara acá, hermanos, vos y yo nos quedamos en la luna porque no entendemos lo que significa. ¿No? No entendemos. Entonces, ¿Jesús qué hace? Va a dar la explicación. Versículo 36, vaya conmigo. Va a dar la explicación. Dice el verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos. ¿Qué le dijeron? No lo escucho. ¿Qué dijeron? Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Noten una cosa. Primero, cuando Jesús despide a la gente, Jesús habló esta parábola a toda la multitud que lo seguía. Los discípulos estaban ahí, pero había otra gente que no creían en él. Los seguían, pero no creían en él. ¿Qué hace Jesús? Despide a la gente y se queda a solas con los discípulos. Los discípulos vienen a pedir explicación y la explicación es acerca de la parábola de la cizaña, porque a ellos les llamó la atención esta cuestión de la cizaña. ¿Cuál es el mensaje que tenés acá con respecto a la cizaña? ¿Qué significa la cizaña? Ahora Jesús le va a explicar esto a los que creen, pero no le va a explicar esto a los que no creen. Se cumple la palabra del profeta Isaías. Jesucristo les reveló la verdad a los que creían quién era Él, pero le escondió la verdad a los que lo rechazaban. A la gente la mandó a la casa con la historia, pero a los discípulos les explicó lo que significaba la historia. El que tiene verdad en su corazón y la cree, recibirá más verdad. Pero el que escuchó la verdad y la rechaza, aún esa verdad que escuchó, le va a ser quitada. Por eso tenemos que ver cómo escuchamos cuando escuchamos la palabra. Despidió a la gente y le explicó a los creyentes, diciendo, el
dueño del campo, el que sembró el campo, es el Hijo del Hombre, o sea, yo, Jesucristo. Yo soy el Hijo del Hombre, que vine del cielo. Y sembré semilla, dice, este Hijo de Hombre sembró semilla en su campo. Y su campo, ¿cuál es su campo? Versículo 35, lea conmigo. 36. Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, acá está la explicación. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, la cosecha, es el fin del siglo y los cosechadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, en el juicio final, en el fin de los tiempos, así será. Enviará el Hijo del Hombre, Cristo, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que pecan y hacen pecar a otros, Cristo va a mandar a sus ángeles para recogerlos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, los creyentes, los hijos del reino de Dios, los hijos de Dios resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El Hijo del Hombre soy yo, y el que siembra la semilla en su campo soy yo. Y dice, el campo es el mundo. Hermanos, el mundo no le pertenece a Satanás. El mundo es propiedad de Jesucristo. Jesucristo es el Señor del cielo y también de la tierra. El diablo usurpó autoridad cuando engañó a Eva y logró que Adán pecara en contra de Dios. Entonces el hombre, Adán, representante de Dios en la tierra, le entregó la tierra a Satanás. Y Satanás usurpó algo que no le pertenece. Por eso en la tentación del desierto, Satanás enfrenta a Cristo y le dice, si te postrás y me adorás, todo el mundo yo te lo doy porque a mí me fue dado y yo a quien quiero se lo doy. Y Jesucristo le dijo, diablo, solamente te vas a postrar delante de tu Dios y a Él solamente lo vas a adorar. Lo resistió a Satanás. El mundo es de nuestro Señor y en el mundo en que nosotros vivimos, Él gobierna y reina en medio de sus enemigos. Versículo 38, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Son todas las personas que se han sometido a la autoridad de Jesucristo. Son todas las personas que se han sometido al gobierno de Cristo. Jesucristo los llama hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Ah, ya sé, pastor, los macumba. No, no solo los macumba. Los hijos del diablo son todos aquellos que no se someten al gobierno y al señorío de Cristo. Los hijos del reino son los que están bajo el gobierno de Cristo. Recibieron y aceptaron a Cristo como Señor. Los hijos del diablo son aquellos que no aceptan que Cristo gobierne su vida y lo rechazan. ¿Cuánto me están entendiendo? Y dice el Señor que Él sembró buena semilla en su campo, que es el mundo, lo cual significa que Cristo ha plantado creyentes en el mundo entero. Hermanos, para mí fue una sorpresa muy grande
cuando llegué la primera vez al impenetrable chaqueño, en medio del monte del impenetrable, en medio de esos caminos, en medio de esa selva, encontrar iglesias evangélicas, encontrar pastores y encontrar hermanos, y vos decís, ¿quién los puso acá? Porque no son criollos, no son porteños, no son de Resistencia, no son de Corrientes, no, son todos pueblos originarios, son Toba. ¿Y quién los plantó ahí? Jesucristo está plantando sus hijos en todo el planeta Tierra. Y a donde vamos encontramos hijos de Dios. A veces son muchos y hay lugares donde hay pocos, como en los países donde va a predicar allá en África, Daniela, y en las naciones de la ventana de 1040, hay pocos creyentes, pero hay trigo en el campo del Señor, porque el mundo es del Señor. Pero también están los hijos del malo, los hijos del diablo. Pero déjeme decirle una cosa, ¿por qué Dios nos planta en un mundo tan malo? Gente, déjeme decirle, los hijos de Dios no estamos en la tierra por accidente. Fuimos plantados en esta tierra, fuimos plantados en esta ciudad, fuimos plantados en nuestro barrio, fuimos plantados en este país por parte del Señor Jesucristo. Y estamos plantados en donde Cristo nos plantó con dos propósitos. En primer lugar, estamos plantados en este mundo corrompido y perverso con un propósito, para que el mundo sea un instrumento de Dios para madurar nuestra fe y madurar nuestra vida. Hermanos, el mundo y la vida del mundo nos trae muchos sufrimientos, ¿sí o no? Pero como dijimos el domingo pasado, para el cristiano el sufrimiento es sinónimo de crecimiento. Porque dice Pedro, 1 de Pedro 5:10, después que hayas padecido un poco de tiempo, Dios mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Para el que cree, todas las cosas le ayudan para bien. Para el que no cree, o para el creyente falso, para el creyente trucho, el sufrimiento es causa de abandonar a Cristo, porque nunca fue un verdadero creyente. Pero el verdadero creyente, 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levantará. Pero estamos en este mundo para enfrentar la maldad del mundo, y por medio de esta lucha que tenemos con el mundo, somos perfeccionados, somos madurados, somos santificados. Y la segunda cosa, estamos en el mundo para hacer una influencia positiva a la gente del mundo. Hermanos, el trigo, los hijos de Dios, están en el campo de Dios, en el mundo de Dios, para influenciar a la cizaña. Pastor, ¿cómo vamos a influenciar la cizaña? Ese no cambia más. Esa no cambia más. Ey, no te olvides que vos y yo, allá atrás, éramos cizaña. ¿No te acordás? ¿No te acordás cuando eras hijo del diablo? ¿Cuando eras hija del diablo? Ay, pastor, yo nunca fui al curandero. ¿Y quién dijo que solamente el que va al curandero es un hijo del diablo? Todo incrédulo, todo no creyente es un hijo del diablo. Porque, hermanos, no hay primos y nietos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay término medio. Y si los hijos de Dios estamos en esta tierra, es para influenciar a los hijos del diablo y para ganar a los hijos del diablo para que se conviertan en hijos de Dios. Porque nosotros también en otro tiempo fuimos hijos del diablo y le servimos al diablo. Yo le serví muy bien. Muy bien. No solamente metí mi propia alma en el pecado y arruiné mi propia vida en el pecado, sino que también yo trabajaba para meter a otros en el pecado. Cuando empecé a dedicarme al vicio de la droga,
No tuve mejor idea que meter a mi hermano en la droga. No tuve mejor idea que meter a mis mejores amigos en la droga. La mayoría de ellos están muertos hoy. Por culpa mía que yo los metí en eso. Mi hermano se salvó por la gracia y misericordia del Señor. Y tuve que orar mucho y clamar mucho por la salvación de mi hermano. Pero todos, antes de conocer a Cristo, todos fuimos hijos del diablo. Todos fuimos cizaña y por eso estamos en la tierra, para influenciar a la cizaña, porque ellos pueden transformarse en trigo para la gloria de Dios. Y estamos en este mundo con ellos, hermanos. Vivimos en la misma cuadra con ellos, con los hijos del diablo. Ay, no, pastor, mi vecino es re macanudo. Ay, mi vecina me cuida la casa cuando yo vengo al culto y no sabe mi vecina. ¿Tu vecina es creyente? ¿Tu vecino es creyente? No, es un hijo del diablo. Vamos, saben, vivimos en este mundo con los hijos del diablo, vamos a la escuela con los hijos del diablo, vamos a los mismos doctores con que los hijos del diablo van, vamos al mismo hospital donde los hijos del diablo van, vamos a trabajar a la misma fábrica donde los hijos del diablo van, nosotros disfrutamos el mismo sol que los hijos del diablo disfrutan, disfrutamos la misma lluvia que los hijos del diablo también disfrutan, convivimos y estamos en medio de un mundo donde los hijos del diablo crecen a la par que crecen los hijos de Dios. Y eso es plan del Señor para la iglesia. Eso los discípulos lo tenían que saber. Algunos dicen, ¿por qué no hacemos un grupito? ¿Por qué no nos metemos acá adentro, cerramos la puerta y estamos libres del pecado? Nos metemos en un monasterio, nos apartamos de la gente malvada, no nos juntamos con nadie. No estamos para encerrarnos en una cueva, estamos en el mundo para hacer luz a los que están en tinieblas. ¿Cuánto dicen amén? Jesucristo siembra a sus hijos, el diablo los siembra también. Y hay una mezcla, y eso era lo que los discípulos tenían que entender. El reino de Dios, en la época de ustedes, en la época de la iglesia, va a ser una mezcla. Porque así como yo estoy sembrando hijos de Dios en el mundo, el diablo también está sembrando hijos de Dios en el mundo, hijos del diablo en el mundo. Y el diablo está sembrando sus hijos en todo el mundo, incluso en la iglesia. Incluso la iglesia es un lugar donde Satanás siembra sus hijos y pone también a sus hijos en medio de la iglesia. Usted me dirá, pastor, dígame quién, y lo agarramos afuera. Eso era lo que pensaban los discípulos. Decí quién, Señor, y que caiga fuego del cielo. Y el dueño del campo dijo, no, hay que tener paciencia. 3 años Judas estuvo con Jesús y los apóstoles. Jesús siempre supo que Judas lo iba a traicionar. Jesús siempre supo que Judas era del diablo, sin embargo el Señor lo tuvo a Judas en medio de los apóstoles. Lo mismo pasa hoy en la iglesia. Todavía Judas sigue estando en medio de los creyentes. Pero pastor, ¿nos daríamos cuenta? No. No es tan fácil darse cuenta quién es quién. Porque todos cuando entramos por esa puerta ponemos cara de santo. Porque todos cuando entramos por esa puerta decimos, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana. No es fácil distinguir acá quién es quién. Cuando en la última cena Jesucristo dijo, uno de ustedes me va a entregar, todos decían, ¿quién? A nadie se le cruzó por la cabeza que era Judas, porque estaba bien camuflado el tipo. Nadie se imaginaba que era Judas, por eso Pedro preguntaba, ¿seré yo? Juan preguntaba, ¿seré yo? Mateo preguntaba, ¿seré yo? Tomás preguntaba, ¿seré yo? Nadie dijo, che, viste, yo te dije, es Judas. Nadie sospechó de Judas jamás.
No es tan fácil, hermanos, detectar la cizaña en medio del trigo. Entonces Jesús dice, ustedes los hijos de Dios van a convivir con los hijos del diablo hasta el día del juicio final. Ese día de juicio va a llegar, entonces el reino se establecerá en la tierra y sucederá lo que dice ahora en el verso 39. En el fin del siglo, en los últimos tiempos, va a haber una cosecha. ¿Qué significa una cosecha? En el último tiempo, ¿cómo se cosechaba antiguamente? Con la guadaña. Con la guadaña. Los profetas del Antiguo Testamento decían, cuando el reino de Dios venga, el Señor va a meter la hoz, va a meter la guadaña y va a cortar a todos los pecadores y los va a echar al fuego. Jesús está diciendo lo mismo en el Nuevo Testamento. Va a llegar el día donde va a haber una cosecha y esa va a ser la cosecha final. Ahí, justamente, es donde los discípulos tienen que entender que el juicio de Dios sobre los incrédulos, el juicio de Dios sobre los pecadores, no iba a ser ya. Porque en Hechos capítulo 1, después que Cristo resucitó y estuvo 40 días con los discípulos, le preguntaron al Señor, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Dios en este tiempo? ¿Ahora va a venir el reino de Dios? ¿Ahora vas a reventar a todos los pecadores? Y Jesucristo le dice, no les toca a ustedes saber el tiempo. Solamente el Padre sabe ese día y esa hora. Solamente el Padre lo sabe. Y acá Cristo le está diciendo, muchachos, ese día va a llegar. Y va a haber una cosecha. Así que ustedes cálmense, porque no es trabajo de ustedes condenar al mundo. Escuchen, no es la función de la iglesia atacar al mundo. No es la función de la iglesia condenar al mundo. No estamos en este mundo para condenar ni juzgar a el mundo, ni siquiera por sus pecados. No somos nosotros los encargados de juzgar al mundo. Es peligroso hacer eso. Porque si nosotros nos ponemos a juzgar y a condenar para separar la cizaña del trigo, cuidado, no sea cosa que cortando pecadores cortes a algún hermano. La Iglesia Católica hace 1500 años atrás, 1000 años atrás, dijeron, vamos a terminar con los pecadores, que el reino de Dios venga y vamos a destruir a los pecadores. ¿Y qué hicieron los católicos? La Inquisición. Y salieron a reventar a todos los que no eran católicos. Quemaron en el fuego a los que no eran católicos. Después vinieron las cruzadas, donde desde el Vaticano mandaban ejércitos a recuperar la Tierra Santa y masacraron ciudades, pueblos, multitudes de judíos, turcos, árabes. ¿Por qué creen ustedes que los árabes odian el cristianismo? Porque los cristianos de esa época se cansaron de derramar la sangre de los árabes. En la Inquisición, queriendo destruir a los pecadores, se cansaron de prender fuego a los verdaderos siervos de Dios. Por eso ese nunca fue ni será el trabajo de la iglesia. Condenar al mundo por sus pecados, juzgar al mundo por sus pecados. No estamos acá para quemar a los incrédulos. No estamos acá para poner el dedo en la paja del otro cuando hay una viga en nuestro propio ojo. No estamos en el mundo para condenar al mundo. Estamos en el mundo para salvar pecadores de las tinieblas. Estamos en este mundo para predicar el Evangelio. No estoy diciendo que hay que aplaudir el pecado. No, ustedes saben que no hacemos eso. Y en esta iglesia no acariciamos el pecado. Denunciamos el pecado, confrontamos el pecado, corregimos el pecado cuando hay pecado en la iglesia, pero no atacamos a los pecadores.
Por eso es inútil estar en guerra contra los homosexuales, es inútil ponerse en guerra contra los drogadictos, es inútil ponerse en guerra contra los que se casan, el matrimonio gay y las lesbianas, porque ellos no son nuestros enemigos, ellos son pecadores como éramos nosotros y ellos necesitan el evangelio como lo recibimos nosotros. No aplaudimos su pecado, no estamos a favor de su pecado, no acompañaremos jamás su pecado, pero no estamos acá para condenar a ellos por lo que están haciendo. A veces nosotros los cristianos nos ponemos moralistas y le pedimos a la gente del mundo que cumplan los 10 mandamientos. Hermano, ni nosotros los cumplimos, queremos que lo cumplan ellos. No, que no tienen que robar, que no tienen que mentir. Le exigimos a los políticos que no roben, que no mienten. Hermanos, no pueden hacer otra cosa. Son pecadores, son mentirosos por naturaleza, son ladrones por naturaleza. No importa del partido que sean, son todos ladrones, mentirosos y corruptos, porque el corazón del hombre es corrupto. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que hay políticos buenos y políticos malos, que hay gente buena y gente mala, o hay hijos de Dios o hay hijos del diablo. Y si son hijos de Dios, están bajo la gracia de Dios, y si son hijos del diablo, están bajo condenación de Dios, y eso nada ni nadie lo puede cambiar. Nosotros estamos en este mundo para tener la misma actitud que tuvo Cristo con Judas. Una actitud de bondad, paciencia, mansedumbre, amor con aquel que lo iba a traicionar. No te olvides que un día también vos y yo fuimos cizaña. ¿Cuánto me están entendiendo? Verso 39. Los ángeles, dice el Señor, los ángeles van a hacer ese trabajo. Hermanos, un día los ángeles de Dios van a recoger a los pecadores. Así como se cosecha un campo y se recoge la cosecha, los ángeles saldrán por el mundo y van a recoger a los pecadores, van a recoger a los incrédulos, van a recoger a los que rechazaron a Cristo, y ellos serán los ejecutores del juicio de Dios, como nos enseña el libro de Apocalipsis. Verso 41. Léalo conmigo, estamos terminando. 40, perdón. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. El fin de esta época va a ser así. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, del mundo, a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, a los que pecan y hacen pecar a otros. Y verso 42, ¿qué van a hacer los ángeles? Los van a echar a los pecadores en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Escuche, hay muerte más horrible que morir quemado. ¿Por qué Jesús no dijo que los pecadores van a ser ahogados en agua? ¿Por qué no dice los pecadores van a ser colgados de una horca? ¿Por qué no dice los pecadores van a ir al infierno y van a morir como en la silla eléctrica? No, Jesús dijo que los pecadores van a ser lanzados al fuego eterno. ¿Por qué Jesús eligió la imagen, la metáfora del fuego? Porque morir quemado es la muerte más terrible y dolorosa que hay. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el castigo en el infierno es comparable como cuando alguien muere
totalmente quemado por el fuego. Lo único que hace esa persona es dar alaridos de dolor, crujir sus dientes, pero no puede sacarse el fuego de su cuerpo. Así será con los pecadores, así será con los incrédulos. Serán lanzados a una muerte horrenda, una muerte que es eterna, un fuego que nunca se apaga. Alaridos que van a dar por toda la eternidad. Sus dientes, masticándose sus propios dientes, de un dolor perpetuo y un dolor eterno que nunca se acabará. Ese es el final de todos aquellos que rechazan a Cristo. Ese es el final de todos aquellos pecadores incrédulos que no aceptaron el amor de Dios en sus vidas. Ese es su final, y su condenación y su castigo en el fuego será eterno, y ese fuego nunca se apagará. Es imposible con palabras humanas explicar lo que es el infierno, es imposible. Pero el Señor está diciendo a sus discípulos: muchachos, esperen, tengan paciencia, porque ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Sean pacientes. El juicio va a caer sobre ellos. Mientras tanto, ustedes sean una influencia positiva para los pecadores, para que no vayan a ese lugar. ¿Cuánto me están entendiendo? Y el último versículo 43. Y cuando el Señor, por medio de los ángeles, destruya en el infierno de fuego a todos los pecadores. Escuchen, a veces los pecadores se ríen del infierno. Sí, yo voy al infierno con mis amigos a escuchar rock and roll. Hermanos, el infierno no es un boliche. El infierno no es un boliche. El infierno tampoco es un lugar donde el diablo anda pinchando a la gente, porque el diablo también va a ser castigado y va a sufrir toda la eternidad en el mismo infierno, juntamente con los pecadores que rechazaron a Cristo. El diablo es un condenado más entre los otros pecadores. Y cuando ellos sean quitados del mundo, entonces el reino de Dios se manifestará de manera global, universal, y los creyentes y los justos resplandecerán como el sol en su fuerza. La gloria de Dios vendrá de tal manera que la cara de los creyentes va a brillar de tanta gloria. Y termina así: el que tiene oídos para oír, en otras palabras, más vale que escuches lo que te estoy diciendo. Porque esto, sin dudas, sucederá. Hay una pregunta que tengo que hacer esta noche. No tengo escapatoria. La tengo que hacer, porque es la conclusión de este mensaje. Yo te pregunto, ¿vos sos trigo o sos cizaña? ¿Sos hijo de Dios o sos hijo del diablo? ¿Gobierna Cristo en tu vida? Más o menos, pastor. Entonces sos hijo del diablo. Porque los hijos de Dios son los que están bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Dios, humillados al señorío del Señor Jesucristo. Los hijos del diablo se rebelan contra el gobierno y la voluntad de Dios. Pastor, ¿sabe? Aquel creyente es rebelde. Hermanos, los creyentes no somos perfectos. Pecamos, claro que pecamos. Pero un creyente es creyente porque está sometido a Cristo, aunque a veces se equivoca. Si un creyente es rebelde, es porque nunca fue creyente. Porque Cristo no es salvador de rebeldes. Cristo es salvador de creyentes. El que gobierna a los rebeldes es el diablo, porque él es el primer rebelde.
Nosotros, como los discípulos, no entendemos este tiempo. Pensamos que todos los que están adentro son buenos y los que están afuera son todos los malos. Y hermano, es verdad, los que están afuera de la iglesia son hijos del malo, pero también hay varios dentro de la iglesia que también son hijos del malo, porque no se someten a la autoridad de Cristo, hacen su propia voluntad, siguen sus propios pensamientos, siguen sus propias emociones, siguen sus propias opiniones y después dicen: yo tengo a Cristo, yo soy evangélico, yo recibí al Señor, yo conocí al Señor. Un día, en el día del juicio, muchos van a decir: Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios. Y el Señor le va a contestar: no sé quién sos, no te conozco, hijo del diablo, afuera, al fuego eterno. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Si sos cizaña y no sos trigo, la buena noticia esta noche es que solamente Jesucristo te puede salvar de ese día de juicio. Y solamente Cristo puede transformar a la cizaña en trigo. Y esta noche Jesucristo está hablando a todos aquellos que todavía son cizaña y que no son trigo. Y Jesucristo te está ofreciendo una oportunidad de salvación hoy. Y el Señor Jesús quiere que sepas, el Señor Jesús quiere que entiendas que si estás vivo en esta tierra es porque Él todavía te tiene paciencia, esperando que te arrepientas. No juegues a ser cristiano. No juegues a ser hijo de Dios. Vos sabés dentro tuyo qué sos. Y si hoy, esta noche, sos lo suficientemente sincero, sincera, humilde, para reconocer tu condición, esta noche Cristo te ofrece su salvación. El que se humilla será levantado. Póngase de pie conmigo esta noche. Cierre sus ojos por un momento y hable con el Señor. Si vos que me escuchaste decís: pastor, yo soy trigo, gracias a Dios soy trigo, soy hijo de Dios. Hermano, hermana, entonces tené claro que en este mundo estás para llevar salvación a los pecadores que se están perdiendo. Para eso estás en el mundo, para ser una influencia del reino de Dios. Y si no sos hijo de Dios todavía, hoy podés serlo. Hoy podés entregarle tu vida a Jesucristo. Hoy podés arrepentirte de tus pecados. Hoy podés pedir perdón por tus pecados. Y hoy podés entregarle tu alma, tu vida, tu voluntad al Señor Jesucristo. Hacelo esta noche. Hacelo. Habla con el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. De estas parábolas maravillosas que encierran tanta verdad gloriosa acerca de tu reino en este tiempo. Te ruego por aquellos que todavía no son tus hijos, te pido en esta noche que tú los salves. Te pido salvación del juicio que va a venir. Te pido salvación de la condenación, del castigo eterno, del fuego del infierno. Sálvalos, Señor. Salva, concede gracia a los que todavía no te conocen, para que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo. Que invoquen tu nombre para ser salvos. Y aquellos, Señor, que somos tus hijos, danos el poder de tu Espíritu Santo para ser sal en el mundo y luz en esta tierra.
y ser una influencia en concordia y en todas las naciones de la tierra, para que todos los hijos del diablo se conviertan en hijos de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, y a ti te damos la gloria, a ti la honra y a ti toda la alabanza. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén. Gloria al Señor. Saluda a su hermano con el amor del Señor.